En 2024 Red Bull estaba lejos de dominar la categoría. La organización de los toros venía con una tendencia negativa, con varias carreras en las que simplemente no habían logrado competir por la victoria. Y como consecuencia, el cuarto título del actual monarca comenzó a tambalear. En algunas fechas Max Verstappen conseguía mantenerse cerca de Norris, haciendo lo posible por limitar daños, pero no era suficiente. Las evoluciones del auto no daban las armas para hacerle frente a un MSL38, que ya era el mejor auto de la parrilla con diferencia. Parecía el declive de los austriacos. México había sido un punto de extrema tensión entre los dos contendientes al título. Una lucha que terminó con una penalización de 20 segundos contra el neerlandés y la molestia de un británico que estaba dispuesto a ir por todo en cada una de las carreras que quedaban. Ahora Brasil era el punto clave de la campaña, en donde los Bulls tenían dos posibilidades: mantenerse en control con un Max encaminado al título, o tal vez una lucha intensa hasta el final si es que la crisis se mantenía del lado austriaco. Había una total incertidumbre. Y nadie imaginó lo que nos esperaba en Interlagos. La prueba definitiva del año, en donde solo el más hábil se impondría en condiciones extremas. La destreza del piloto lo sería todo. Era un fin de semana de formato sprint, es decir que los 3 días de actividad iban a ser extremadamente importantes, y todo daba comienzo con la sesión de prácticas libres, la única oportunidad para encontrar el balance correcto del auto, y desde el inicio se encendieron las alarmas en Red Bull. Las pruebas de la primera jornada no fueron nada prometedoras para los RB20. Simplemente no encontraban ese funcionamiento correcto. Había inestabilidad en las curvas y tenían algunos problemas con los frenos. Ambos pilotos estaban sufriendo bastante para poder sortear los 3 sectores. Mientras tanto, su rival directo estaba encaminándose perfectamente, siendo de los más veloces desde el comienzo. Un contraste desalentador para ellos, pero que necesitaban solucionar de manera rápida y eficiente. De lo contrario, todo se iba a complicar. Eran condiciones de seco, por lo que la superioridad mecánica y aerodinámica de ese auto de McLaren los dejaba como firmes favoritos para lo que quedaba del fin de semana. Lando terminó siendo el más veloz de esa primera sesión, y no se sabía si Horner y sus muchachos iban a ser capaces de revertir esta situación. Para la Shootout Sprint se agregaba un reto extra, y es que había llovido unas horas antes de que comenzara la jornada, lo cual bajó muchísimo la temperatura dentro del asfalto, y obviamente las prestaciones habían empeorado. Colocar en temperatura los neumáticos de compuesto medio con los que iniciaba la shootout iba a ser muy complicado. Se necesitaba de vueltas continuas para poder ejecutar un buen giro en la parte final de cada uno de los filtros. Y así comenzó a suceder con los 20 pilotos fuera. Es ahí mismo donde la superioridad del MSL38 se hizo presente una vez más, evidenciando lo complicado que iba a ser competir para los toros. Esto se debía a un déficit que estaban sufriendo en el sector número 2. Competían fuertes en el primero, cerraban de manera consistente, pero perdían muchísimo en esa parte media. Ferrari y Mercedes se estaban colocando en medio de estos dos equipos contendientes. Verstappen necesitaba hacer algo más, porque parecía que sería otro fin de semana de control de daños. Al terminar la Q1, Norris se colocaba como el más veloz, y parecía que esto no iba a cambiar. Las probabilidades de ser superados incrementaban minuto a minuto, porque la pista estaba mejorando, y esto ayudaba a Norris a explotar al máximo las capacidades de su monoplaza. En cada una de las vueltas que él ejecutaba, mejoraba significativamente sus tiempos, lo que lo dejaba con una ventaja muy cómoda. Verstappen simplemente estaba peleando por tratar de acercarse al máximo. El saldo final para esa shootout fue la primera fila de color naranja,
Los McLaren estaban volando en Interlagos. Verstappen tenía un reto importante para enfrentar la carrera corta del sábado. Podía llegar a ser un fin de semana extremadamente negativo para él. Doble recorte de puntos si todo se materializaba y si la tendencia se mantenía de esta manera, porque quedaría por detrás, en teoría, el sprint, pero también en la carrera estelar del domingo. Necesitaba responder rápido. Llegamos al sábado, momento del sprint. Verstappen necesitaba ganar posiciones desde la salida para llegar a competir por la victoria, apostando todo a su ritmo de carrera para poder superar a Leclerc y después iniciar la pelea en contra de Piastri y Norris. Su salida fue eficiente, pero no la mejor. No logró colocarse tercero de inmediato. De hecho, desde el primer segundo comenzó una pelea intensa en contra del monegasco. Recordando las peleas de aquel 2022 entre Ferrari y Red Bull, así se veía ese duelo en el asfalto de Brasil. Fue una batalla constante giro a giro, pero el neerlandés tenía que apresurarse porque solo tenía 24 vueltas por delante. Era importante mantener la intensidad. Los embates fueron férreos. Verstappen tenía DRS, pero a pesar de eso la velocidad punta del SF24 estaba haciendo la diferencia. La paciencia de Max estaba siendo puesta a prueba. Necesitaba encontrar el momento adecuado sin precipitarse. Le tomó bastantes vueltas, fue hasta la 18 cuando logró superar a su rival. Ya era tercero y se enfilaba en contra de los dos autos papaya. Su objetivo era evidente, aunque había una curiosidad y es que Norris seguía segundo. El equipo no había dado instrucciones y por esta misma razón no habían cambiado puestos, lo que minimizaba al máximo la reducción de puntos entre Norris y Verstappen. Un logro grande para el actual campeón del mundo, aunque en las últimas vueltas llegó la orden. Y equivocadamente, en ese momento cuando estaban más vulnerables al ataque del actual monarca, cambiaron puestos, propiciando una ofensiva al más alto nivel por parte del RB20 en contra de quien en ese momento era el segundo puesto, Piastri. Esto ocurrió hasta la vuelta número 22. Parecía que iba a ser inevitable ver al neerlandés pasar al australiano, porque tenía mucho mejor ritmo, pero en medio de todo este frenesí, llegó un momento clave de la competencia que propició un error garrafal por parte del actual campeón. En medio de esta pelea se hizo presente el protocolo de Virtual Safety Car después de un desperfecto en uno de los Haas. Esto quiere decir que nadie puede adelantar o acercarse más del delta, es decir, la distancia que tenían antes de que se hicieran presentes las banderas amarillas, algo que por la desesperación Verstappen no acató. Y antes de que se anunciara la bandera verde, el RB20 ya estaba atacando al MSL38 de Piastri, justamente antes de que todo se llegara a reanudar por parte de control de carrera, un hecho que iba a ser extremadamente costoso para los austriacos. Al final en pista el neerlandés estuvo acechando constantemente, pero no consiguió quedar por delante de Oscar, a pesar de que la intensidad jamás bajó. Norris conseguía la primera posición seguido de su compañero de equipo, y por orden, debajo de ellos estaba el piloto de Red Bull. Pero, como te comenté, ese error justamente en el protocolo del auto de seguridad virtual le costó la recuperación que tuvo en la carrera. Una sanción de 5 segundos en contra, con lo que perdía el tercer puesto y así caía a ser cuarto. La reducción de puntos ahora era de 3 unidades entre el británico y el piloto de Países Bajos. Quedaba por delante la clasificación y el evento principal, pero por cómo se estaba presentando la situación, Verstappen necesitaba literalmente de un milagro para poder estar al nivel de los McLaren. Y además se agregaba que Ferrari estaba siendo especialmente competitivo, incrementando la dificultad. Verstappen estaba urgido de revancha, demostrar que todavía no estaba vencido y que podía reaccionar. Para esto tuvo que esperar al día siguiente. El clima simplemente no dejó que la clasificación se pudiera llevar a cabo ese día. Así que la quali y el Gran Premio de Interlagos se llevaría a cabo el domingo. Al día siguiente la lluvia intensa todavía estaba en Interlagos, pero la clasificación se pudo ejecutar en condiciones muy complicadas. Desde el primer momento todo exigió la máxima concentración. Una conducción perfecta era necesaria para no irte fuera del trazado. Un error, por más pequeño que este fuera, significaba tocar el muro y despedirte de todo el resto de la quali.
Fue todo muy accidentado y uno de los incidentes jugó totalmente en contra de Verstappen. El piloto de Red Bull se estaba recuperando de a poco. Las condiciones de lluvia hacían que todo se equilibrara, y esto era una buena señal para los de Milton Keynes, aunque en la Q2 pasó lo inesperado. En medio del último intento del actual campeón del mundo, uno de los Aston Martin se iba en contra del muro. Lance Stroll provocaba una bandera roja que interrumpía la vuelta, lo cual lo condicionaba a quedarse con su primer crono. El peor escenario posible se materializaba para los austriacos. Max se quedaba 12º en la clasificación, y a todo esto se le agregaba la penalización de 5 puestos en la parrilla de salida. Esto por el cambio de compuestos en su motor, arrancando 17º. Y todo esto se veía mucho peor porque al final Norris se quedó con la pole position. El reto que tenía por delante Verstappen era monumental. La presión estaba encima de él, arrastraba resultados negativos de las últimas competencias. Necesitaba revertirlo todo rápido. Un piloto cualquiera hubiera pensado en controlar daños, acercarse lo más posible a su rival directo. Pero esto no es una opción cuando eres un fuera de serie, alguien que tiene la mentalidad de campeón del mundo. En contra de todo pronóstico, el león neerlandés estaba a punto de rugir. Todo estaba listo para la carrera. La tensión iba en aumento. No se sabía cómo iba a reaccionar Verstappen ante esta situación. Necesitaba remontar en un panorama extremadamente difícil. El trazado estaba mojado, se esperaba lluvia y además todo reasfaltado, lo que complicaba muchísimo el llegar a tener una buena tracción. Y si además de todo esto le agregamos que empezaba desde la 17ª plaza, su intento de incursión hasta la primera posición o zona de podio se veía casi imposible. Pero como sabemos, en la máxima categoría, esta palabra no existe. Se atrasó el inicio por un incidente que llegó a tener uno de los Aston Martin, y esto provocó que todo iniciara cuando la precipitación se hacía presente una vez más. Los neumáticos intermedios de lluvia se habían colocado en toda la parrilla. No se esperaban condiciones mixtas, simplemente manejar la degradación y temperatura de los compuestos verdes. La estrategia iba a ser una variable extremadamente importante a considerar. Con el atraso y 3 vueltas de formación ejecutadas quedaban 69 giros por delante. Todo estaba preparado y comenzó a apagarse el semáforo. Segundo a segundo los nervios incrementaban, bandera verde y todo comenzó. En la arrancada la tracción del monarca actual fue perfecta. Fue una salida simplemente impecable. Llegó a ganar 6 posiciones en un solo momento, una acción de puro reflejo. Mientras se desarrollaba la primera vuelta, ya estaba en la 11ª plaza, detrás de Hamilton atacando al británico. Su recuperación de inmediato fue impresionante, pero no habíamos visto nada todavía. En el inicio del segundo giro, en la primera curva, Verstappen lograba posicionarse por delante de su rival. Hamilton quedaba en la 11ª posición. Max se enfilaba en contra del 9º, Gasly. Mientras todos parecía que estaban sobre hielo, Verstappen se veía muy firme. Llegamos al inicio de la vuelta número 5, en donde Verstappen le pudo ganar la batalla al Alpine. El piloto de Red Bull estaba haciendo un trabajo perfecto. La diferencia no se veía en las rectas, sino en la zona más trabada del circuito, en donde su recorte era sustancial en contra de todos. Con 64 vueltas por delante, con la decisión firme de no detenerse ahí, por supuesto, y con el ritmo que tenía, solamente era cuestión de tiempo para que llegara con los líderes. En ese mismo instante la intensidad del neerlandés incrementó. De hecho, plasmó el récord de vuelta y también superaba a Fernando Alonso. Ya era 8º. Enfrente estaba uno de sus rivales directos, el McLaren de Oscar Piastri, y por supuesto se esperaba que le hiciera las cosas difíciles. Aunque lo que estaba mostrando Max era simplemente imponente. 5 décimas más veloz que Piastri en cada giro. Era el piloto más veloz del trazado y se estaba enfilando rápidamente a un embate directo en contra de ese MSL38. Fue en la vuelta 10 justamente cuando vimos que Max estiraba la frenada en la primera curva, en una de las zonas más complicadas y que podía llegar a propiciar un incidente, pero el control que tenía en ese RB20 era inigualable. Pudo tomar el interior y se quedaba con la 7ª posición.
No se veía quién pudiera hacerle frente al piloto de Países Bajos. Quien estaba por delante en ese momento era Liam Lawson, el piloto del equipo junior de Red Bull, quien lo dejó pasar sin ningún problema en la zona trabada, en las curvas. Con esto siguió su camino hacia la cacería de Lando Norris. El ritmo era elevado, la inercia perfecta. Enfrente estaba Leclerc, que estaba siendo recortado vuelta a vuelta, todo para poder estar dentro del top 5. Y apenas estábamos en el giro número 13. Hasta ese momento todo le estaba saliendo al pupilo de Christian Horner, aunque llegó un punto en el que se atoró por detrás del Ferrari y el Alpine de Esteban Ocon. A pesar de que recortaba bastante en las curvas, la velocidad punta no era lo suficientemente fuerte, por lo tanto no conseguía ganar la posición. Hablamos de la vuelta número 20. En la 22 parecía que el tricampeón podía llegar a ganarle la partida al monegasco, pero la realidad es que ese Ferrari se defendió perfectamente, cubrió el interior y además quedó por delante en las heces de Senna, un movimiento limpio que mantenía por detrás al piloto del equipo de la bebida energética. El reto incrementaba con ese monoplaza por delante de él. El Escarlata no le iba a dejar las cosas nada fáciles. De hecho, Max intentó hacerlo una vez más en la parte trabada, en el segundo sector, un área extremadamente complicada en la que no logró ejecutar el adelantamiento, pero se mantenía cerca, insistiendo. Esta batalla terminó en el inicio de la 25, en cuanto Leclerc entró a los boxes. Verstappen ahora tenía vía libre para ir en contra de Esteban Ocon. Entramos a la vuelta 27. Momento clave, uno de los Haas tenía problemas, Nico Hülkenberg, y se anunciaba el protocolo de Virtual Safety Car. Algunos pilotos que tenían degradación intensa en sus neumáticos aprovecharon esto para ingresar a los boxes. Otros estiraron ese primer stint, arriesgando la estrategia. Justamente uno de ellos fue Verstappen, pero quien sí ingresó y en el peor momento posible fue Norris, porque fue en la vuelta 29, justamente cuando anunciaron la bandera verde y que estaba despejado todo el trazado, cuando hizo su cambio de gomas. Con esto, él salía cuarto, Verstappen escalaba a la segunda posición por no haber ingresado a los pits. Iniciaba el juego estratégico. Por el panorama general, Max estaba obligado a entrar si no quería arriesgarse a un pinchazo en las gomas. En ese momento todo ya era un juego de ajedrez. La lluvia se había intensificado y por lo tanto se anunció el auto de seguridad. Esto para cuidar la integridad de los pilotos. Y es en esos momentos cuando llegó el momento de mayor trascendencia de toda la carrera. En la vuelta 32, Franco Colapinto se accidentaba, quedó en medio del circuito y esto propició la bandera roja, lo que significaba que se suspendía la acción yendo todos los pilotos al pit lane, con este mismo orden y además con la libertad de poder cambiar los neumáticos si así lo deseaban. Por lo tanto, Verstappen ya era segundo y Norris se quedaba en la cuarta posición. La estrategia de Hannes Schmidt estaba dando sus frutos. Ahora no solamente era segundo Max, sino que ahora tenía la posibilidad de ganar el Gran Premio de Sao Paulo después de haber iniciado 17º. Pero por supuesto las condiciones seguían siendo muy difíciles. La tracción mínima necesitaba mantenerse ahí, pero lo más importante, materializar su objetivo, porque no solamente era una potencial victoria, esto podía afianzar su cuarto título mundial. Necesitaba manejar todo eso y no fallar. La suspensión de la acción llegó a durar bastantes minutos. Control de carrera anunciaba que todo se iba a reanudar detrás del safety car. Esa primera reacción iba a ser muy importante, porque podía llegar a dar opciones o quitarlas absolutamente. Todo inició según lo previsto por los comisarios, detrás del auto de seguridad y con Esteban Ocon con la responsabilidad de relanzar la carrera. Detrás estaba un Verstappen decidido a quedarse con esa victoria. De nuevo vimos ataques en la vuelta 33, inicio de la 34, en donde Esteban logró defenderse de manera perfecta en contra de Verstappen, pero los embates seguían por parte del neerlandés. Mientras tanto, su rival directo perdía una posición.
y esto incrementaba todavía más las posibilidades de que pudiera llegar a quedarse con el título mundial después del Gran Premio en Interlagos. La visibilidad era muy poca para los pilotos, lo que complicaba absolutamente todo para ellos. Los corredores estaban más centrados en no salirse del trazado que de poder atacar a los rivales. Todo estaba siendo un reto extremo. Uno de los que no consiguió mantener el control de su auto fue justamente Carlos Sainz. En la vuelta 39 provocaba el auto de seguridad una vez más. El español simplemente perdió la parte trasera de su SF24 y se fue contra el muro. Esto compactaba una vez más a todo el pelotón y daba otra oportunidad para quienes querían una revancha, para Norris y Verstappen. En el final de la vuelta 42 se anunciaba la bandera verde, trazado despejado. Ocon necesitaba otra vez relanzar la competencia. Esa primera curva podía llegar a ser caótica. El francés comenzó todo y Verstappen en ese momento mostró toda su decisión. No dudó en ni un solo segundo. Atacó al Alpine de inmediato, colocándose por delante en esa misma recta, consiguiendo así una primera posición extremadamente valiosa. Y mientras tanto, llegaba otro momento importante. Lando Norris simplemente no pudo con la desesperación y frustración. Se fue fuera del trazado, perdiendo algunas posiciones, inclinando la balanza completamente del lado de Verstappen. En ese momento, si podía llegar a mantenerse con ese control, el neerlandés prácticamente afianzaría su tetracampeonato. Pero por supuesto, a pesar de estar ahí, no iba a ser nada sencillo. Después de haber visto tantos incidentes, cualquier cosa podía pasar. Quedaban 26 vueltas por delante. Durante todo el Gran Premio, Max había mostrado una masterclass de cómo se debía de manejar bajo la precipitación, y todavía estaba por mostrar lo mejor de todo. El actual campeón del mundo, lejos de bajar su ritmo, lo incrementó a un nivel que nadie pudo igualar. No estuvieron ni remotamente cerca de poder girar en esos mismos tiempos. Hablamos de que en esas últimas instancias, Verstappen registró 15 vueltas rápidas, siendo hasta 7 décimas más veloz que toda la parrilla. Cuando todo se reanudó en la 43, solamente habían 6 décimas de diferencia entre Ocon y Verstappen. Cuando vimos la bandera a cuadros, Max estaba a 19 segundos del segundo puesto. La conducción, el control que llegó a mostrar Verstappen ese día, se ha visto pocas veces en la historia de la máxima categoría. Lluvia, baja adherencia, poca visibilidad, diferentes reinicios de la competencia, una arrancada caótica, iniciando desde la 17ª posición, se llevó una victoria de campeonato. No estoy comparándolos, ni mucho menos, pero esta victoria hizo recordar a uno de los más grandes, o tal vez el más grande de la categoría reina. Y fue todo en su país, en la tierra del maestro bajo la lluvia. Ayrton Senna observaba a quien hizo recordarlo por algunos lapsos. Fue impresionante ver la destreza. Max Verstappen es extremadamente criticado y podrá llegar a caerte bien o no, pero lo que ejecutó en ese Gran Premio de Sao Paulo en 2024, solamente los más grandes pueden llegar a concretarlo. Fue un año de sube y baja para el rendimiento de los toros, pero ese cuarto título, después de esa carrera, por supuesto que es bien merecido. Por supuesto, sus rivales y detractores no piensan lo mismo. Lando zegt, ik hoef mijn rijstijl niet aan te passen. Als iemand dat moet doen, is Max dat. Ben je het daarmee eens? Jij gaat dat helemaal niet aanpassen. 3 keer wereldkampioen. Er hoeft niks aan te passen. Ja, maar ik Max ken, Willy Verstappen kennen, dan gaat hij ook 100% niet Nee, maar aanpassen. waarom zou ik mijn rijstijl? Ik weet heel goed wat ik wel en niet kan doen, of mag doen. En ik zeg, soms win je, soms verlies je. En soms moet je ook gewoon een keer verliezen.
Jij en Lando gaan heel goed samen. Ook bij Ja, maar ik denk Heeft dat hij ook wel snapt dat we voor een kampioenschap vechten en niet een rondje om de kerk. Fue un año de muchísimo mérito para Verstappen porque a pesar de que no tenía el mejor auto, fue lo suficientemente consistente como para llegar a controlar los recortes que trataba de hacer McLaren y se mantuvo en los primeros puestos, una consistencia que solamente llegan a poseer los que están hechos para ser campeones mundiales. Un piloto extraordinario con capacidades que pocas veces se han visto en la historia del Gran Circo. Si te gustan este tipo de videos, recuerda suscribirte y dejar tu like. Acá te dejo otros episodios de esta serie Carreras Inmortales. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video. I have a quick question here. I mean, I appreciate all of you being here, but I don't see any British press. They have to run to the airport, or they don't know where the press conference is. You know? That's a fair question.